Nuestros libros de texto de historia a menudo nos brindan una visión amplia de los acontecimientos humanos, destacando figuras prominentes y acontecimientos significativos. Pero dentro del vasto lienzo del pasado, hay muchas facetas intrigantes, menos conocidas, que rara vez encuentran su camino en la enseñanza convencional. Este video descubre 10 de esos hechos históricos, invitando a los espectadores a un mundo lleno de circunstancias extrañas, sorpresas encantadoras y conocimientos cruciales pero pasados por alto. Profundizaremos en una variedad de épocas y regiones, descubriendo lo que las aulas típicas podrían no enseñar, y al mismo tiempo garantizamos que nuestro viaje a través de la historia siga siendo adecuado para todos los públicos. Las pequeñas edades de hielo. Número 1. Impacto en la historia europea. A menudo eclipsada por el enfoque en la agitación política y las revoluciones culturales, la pequeña edad del hielo tuvo profundas implicaciones en las vidas y sociedades de Europa, entre aproximadamente 1300 y 1850 d.C. La temperatura promedio en todo el hemisferio norte descendió significativamente, lo que provocó cambios dramáticos en la agricultura. Las prácticas de cultivos tradicionales fracasaron, lo que provocó un aumento en el cultivo de centeno y cebada. La escasez de cereales de clima cálido como el trigo instigó periodos de hambruna que afectaron la estabilidad social. Además, el clima frío influyó directamente en el arte y la literatura de la época, inspirando creaciones que reflejaban el paisaje helado. Las pinturas de lucha por la supervivencia de la época a menudo muestran escenas invernales en marcado contraste con el paisaje fértil visto en obras anteriores. Además, el gélido río Támesis se congeló varias veces, lo que dio lugar a las populares tarifas de heladas, celebradas en el hielo. En particular, la pequeña edad del hielo también jugó un papel al reducir la presencia vikinga en Groenlandia, cuando el duro clima hizo insostenible su estilo de vida agrícola. Número 2. Los dientes problemáticos de Washington. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, suele ser retratado con un semblante estoico, una percepción que contradice sus años de problemas de salud bucal. Contrariamente a la opinión popular de que Washington no tenía dientes de madera, sus dentaduras postizas estaban construidas con una combinación de materiales que incluían oro, plomo, marfil e incluso dientes de humanos y animales. Washington sufrió problemas dentales desde los 20 años y cuando prestó juramento presidencial solo tenía un diente natural. Sus problemas dentales le provocaron un malestar considerable e incluso alteraron la forma de su rostro. Se cree que el malestar pudo haber influido en sus discursos relativamente breves. Su discurso inaugural sigue siendo el más corto en la historia de los Estados Unidos. Sus problemas dentales también afectaron su vida personal y su imagen política. A menudo prefería permanecer en silencio en público, reuniones que le valieron la reputación de ser distante. Estas anécdotas históricas sobre Washington nos recuerdan que incluso las grandes figuras luchan con aspectos mundanos pero esenciales de la salud humana. Número 3. La competencia por llegar al Polo Sur entre los años 1910 y 1912 se llevó a cabo una competencia épica por alcanzar el Polo Sur, protagonizada por dos exploradores polarmente opuestos, Roald Amundsen y Robert Falcon Scott. Amundsen, un noruego hábil y estratégico, secretamente cambió su objetivo original del Polo Norte al Polo Sur, utilizando perros de trineo y esquíes para superar los desafíos del terreno. Logró llegar primero al Polo Sur el 14 de diciembre de 1911, asegurando su lugar en la historia como el primer hombre en alcanzar este punto remoto. Por otro lado, Scott y su expedición británica enfrentaron dificultades, llegando al polo el 17 de enero de 1912, solo para descubrir que Amundsen ya lo había conquistado. Trágicamente, la expedición de Scott resultó en la pérdida de todas sus vidas en el regreso, destacando la dureza y los riesgos mortales de la exploración polar en esa época. Número 4. La plaga danzante de 1518. En julio de 1518, la ciudad de Estrasburgo, ahora parte de Francia, fue tomada por un desconcertante fenómeno conocido como la plaga danzante.
Cientos de personas fueron afectadas por una compulsión incontrolable de bailar en las calles durante días y, en algunos casos, semanas. Los historiadores sugieren que la causa probable podría haber sido histeria colectiva o una forma de envenenamiento alimentario conocido como ergotismo. El ergotismo resulta de la ingestión de pan contaminado con el hongo Claviceps purpurea, que contiene alcaloides tóxicos, algunos de los cuales son precursores del LSD. Este episodio destaca la complejidad de los fenómenos sociales y la psicología humana. El gobierno de la ciudad, inicialmente desconcertado por el evento, respondió construyendo una plataforma y contratando músicos para facilitar el baile, creyendo que más baile conduciría a una resolución del problema. Sin embargo, la respuesta no tuvo el efecto deseado y, en cambio, exacerbó la situación. Número 5. La resistencia en el gueto de Varsovia. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el gueto de Varsovia se convirtió en un símbolo de la resistencia judía contra la persecución nazi. En abril de 1943, cuando los nazis intentaron liquidar el gueto, los residentes judíos, conscientes de su destino en campos de concentración, se alzaron en una valiente resistencia armada. A pesar de tener recursos limitados y enfrentarse a una fuerza militar abrumadora, los insurgentes judíos lucharon durante casi un mes antes de que el gueto fuera destruido. Esta resistencia simboliza la lucha por la dignidad y la libertad en medio de la atrocidad del Holocausto, mostrando la extraordinaria valentía de aquellos que se enfrentaron al horror del régimen nazi. Número 6. El inicio y la supresión del calendario gregoriano. El calendario gregoriano, que ahora es ampliamente aceptado en todo el mundo, fue introducido en octubre de 1582 por el Papa Gregorio XIII como una corrección al calendario juliano utilizado anteriormente. El calendario juliano, instaurado por Julio César en el año 45 a.C., tenía un año de 365.25 días, un poco más largo que el año solar real. Con el tiempo, esta discrepancia acumulada llevó a una desalineación de las estaciones. Para corregir este desfase, el Papa Gregorio XIII eliminó 10 días del calendario juliano y estableció una fórmula más precisa para calcular los años bisiestos. Sin embargo, la aceptación del calendario gregoriano no fue universal ni inmediata. Los países católicos como España, Italia y Portugal lo adoptaron rápidamente, pero los países protestantes y ortodoxos lo hicieron mucho más tarde. Rusia, por ejemplo, no adoptó el calendario gregoriano hasta 1918. Este cambio calendárico refleja cómo los avances científicos pueden chocar con el escepticismo religioso y político. Número 7. El error de altura de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, el líder militar y gobernante francés, es a menudo retratado como un hombre de baja estatura, pero esta percepción se debe a un error en la conversión de medidas. La confusión se originó en el hecho de que las pulgadas francesas y británicas tenían longitudes ligeramente diferentes. Napoleón tenía aproximadamente 1,57 metros, que es equivalente a 5 pies y 2 pulgadas en las pulgadas británicas de la época. Aunque su estatura estaba por debajo de la altura promedio de los hombres franceses en ese momento, no era excepcionalmente bajo. El mito de la baja estatura de Napoleón persiste hasta hoy, y es un ejemplo de cómo los detalles históricos pueden malinterpretarse y propagarse a lo largo del tiempo. Número 8. El patrimonio oculto del Monte Rushmore. El Monte Rushmore en Dakota del Sur, conocido por sus monumentales cabezas esculpidas de 4 presidentes estadounidenses, tiene un pasado que va más allá de su fama actual. Antes de convertirse en un símbolo presidencial, el área fue considerada sagrada por la tribu Lakota Sioux. En 1868, el gobierno de los Estados Unidos firmó el Tratado de Fort Laramie, que reconocía el área del Monte Rushmore como parte de la Reserva de los Grandes Sioux. Sin embargo, la fiebre del oro en la década de 1870 y la falta de cumplimiento del tratado llevaron a tensiones entre los colonos y la tribu. La construcción del monumento comenzó en 1927 y se completó en 1941,
Pero el conflicto persiste ya que el Monte Rushmore representa una contradicción histórica y cultural para los Lakota Sioux. Número 9. El propósito original de la Gran Muralla China. A menudo asociada con la defensa contra invasiones bárbaras, la Gran Muralla China tenía un propósito más complejo y multifacético. Además de ser una barrera física para proteger contra incursiones nómadas, la Gran Muralla también desempeñó un papel crucial en la regulación del comercio a lo largo de la Ruta de la Seda. La construcción de la muralla comenzó en el siglo VII a.C. durante la dinastía Qi y se expandió en los siglos posteriores. La Gran Muralla también sirvió como medio para controlar la inmigración y emigración, con pasajes y puntos de control específicos para regular el movimiento de personas. Además, se imponían impuestos a las mercancías que cruzaban la muralla, contribuyendo así al tesoro imperial. La muralla era una estructura multifuncional diseñada para abordar no solo preocupaciones militares, sino también cuestiones económicas y demográficas. Número 10. Vikingos multifacéticos. A menudo estereotipados como bárbaros asaltantes, los vikingos eran una sociedad multifacética que abarcaba más allá de la imagen popular. Los vikingos no solo eran saqueadores y guerreros, sino también comerciantes, exploradores y colonizadores. A lo largo de sus incursiones en Europa y más allá, los vikingos establecieron rutas comerciales, fundaron asentamientos y contribuyeron significativamente a la diversidad cultural de las regiones que exploraron. La imagen moderna de los vikingos, con cascos adornados con cuernos, es en realidad una invención romántica del siglo XIX y no refleja con precisión su vestimenta histórica.